Bueno, a ver, normalmente cuando intentamos evaluar si lo que hacemos está bien o mal, solemos buscar siempre una métrica externa, ¿verdad? Claro, siempre miramos hacia afuera. Exacto. O sea, imaginemos que vamos al médico. Nos hacen una radiografía, sale la placa, el médico señala esa línea blanca y dice, pues mira, aquí está la fractura. Es algo totalmente binario, visible, vamos. Eso es. Y la autoridad, sobre todo, viene de fuera. Pero hoy, en esta inmersión profunda, tenemos una misión bastante distinta. Muy distinta, sí. Vamos a meternos de lleno en un documento místico muy específico. Está fechado históricamente en 1941, en México, y nos vamos a centrar exclusivamente en una franja desde el párrafo 89 al 131. Que es un fragmento cortísimo, pero, madre mía, denso. Densísimo. El objetivo hoy es desgranar cómo este texto define conceptos como la verdad, el juicio interno y la unificación. Y lo hace proponiendo un diagnóstico igual de preciso que esa radiografía de la que hablábamos. Pero, claro, utilizando únicamente la conciencia humana. Tal cual, o sea, prescinde totalmente de la validación externa. Y a ver, para acompañar todo este análisis y darle un anclaje visual a estos conceptos que, bueno, pueden resultar un poco abstractos, yo propongo que quienes nos escuchan mantengan dos imágenes en mente durante toda la charla. Vale, me parece genial. ¿Cuáles son? La primera es una balanza, pero una balanza hecha de luz pura. El documento la describe literalmente como una justicia de amor. Justicia de amor. Qué bonito, o sea, me gusta. Y la segunda imagen es un corazón humano. Pero ojo, un corazón que no recibe luz de un foco externo, sino que está siendo intensamente iluminado desde su propio interior, por la fuerza insobornable de la conciencia. Qué potente. Lo verdaderamente rupturista de este texto, y yo estoy seguro de que lo vamos a ver ahora, es cómo sintetiza la inmensa responsabilidad moral del individuo con un mandato radical al servicio. Y fíjate, lo hace sin exigir fe ciega en ningún momento. Es que esa ausencia de imposición dogmática es un punto de partida brutal. Si nos fijamos, en los párrafos 89 al 92, el autor establece los cimientos de lo que considera la verdad. Sí, Y si alguien intenta desmentir o desafiar las palabras de esta obra, el texto, a ver, no amenaza con castigos divinos fulminantes ni nada de eso. para nada. No hay rayos cayendo del cielo. Exacto. Simplemente redirige a esa persona hacia su interior, para que medite, y cito, a la luz de su conciencia. Claro, le devuelve la pelota. Eso es. Hay un versículo ancla en el párrafo 91 que lo expone de forma súper directa. Dice, y ella le dirá si están cumpliendo o no conforme a las encomiendas de mi ley lo indican. Es una barbaridad de frase. O sea, yo misma lo pienso y es como tener un auditor interno incansable. O, no sé, un detector de humo espiritual. Me encanta esa analogía, un detector de humo. Es que una persona puede ignorar la alarma, puede taparse los oídos o enfadarse muchísimo con el ruido, pero la falta de cumplimiento sigue ahí. O sea, el humo no desaparece por ignorar el pitido. Ya, desde luego. Y esto nos plantea un dilema psicológico enorme. Y aquí te pregunto, si esa voz de la conciencia es tan nítida y conoce la ley a la perfección, ¿cuál es el mecanismo que nos permite ignorarla con tanta facilidad en nuestro día a día? A ver, es que el texto identifica un fenómeno muy real, muy cotidiano de hecho, y es la familiarización. La familiarización. Sí, el individuo no pierde la capacidad biológica o espiritual de escuchar a su conciencia, o sea, no nos volvemos sordos de repente. Vale. Más bien, el ser humano se insensibiliza de manera progresiva. La gente se acostumbra de tal modo al reclamo constante de esa voz interna ante sus errores diarios que, pues bueno, eventualmente acaban haciendo caso omiso. O sea que el pitido sigue, pero ya ni nos enteramos. Exacto. Funciona tal cual como el mecanismo de adaptación sensorial del cerebro al ruido de fondo. Ah, claro. Si alguien vive junto a las vías del tren, las primeras noches el ruido es ensordecedor. No puedes dormir. Te quieres mudar, vamos. Totalmente. Pero meses después, el cerebro integra ese estruendo en el paisaje sonoro hasta volverlo casi invisible. ¡Qué fuerte! O sea, lo normalizas por pura supervivencia psicológica. Eso es. Cuando la disonancia cognitiva entre lo que la conciencia dicta y lo que la persona realmente hace resulta demasiado incómoda, la mente humana opta por normalizar el error. Es un letargo autoinducido. O sea,
Someterse voluntariamente a la sordera, porque claro, admitir que la alarma suena implica tener que levantarte y apagar el incendio. Y eso da pereza o da miedo. Da mucho miedo. Y a ver, si esa disonancia nos empuja a ignorar nuestro propio auditorio interno, el resultado lógico a gran escala es un estancamiento absoluto. Absoluto, sí. La gente empieza a buscar atajos para apaciguar su inquietud espiritual sin hacer el trabajo duro que exige la conciencia. Y ojo, aquí es donde el documento arremete sin contemplaciones. Va a la yugular. Total. En los párrafos 93 al 98 acuña el término de espiritualistas mediocres. Una etiqueta durísima. Durísima. Define así a aquellos que no le dan al Padre lo que le pertenece, ni al César lo que es del César. Quedarse en las medias tintas. Y fíjate que el documento disecciona con una frialdad clínica, vamos, las intenciones ocultas de esas multitudes que se acercan a este tipo de llamadas espirituales. Sí, señala 3 motores principales, ¿no? Exacto, 3 motores que generan esa mediocridad: la conveniencia, la ignorancia y la curiosidad. Vale, detengámonos aquí. El resultado de operar bajo estas premisas es que nadie ocupa el lugar que le corresponde en el engranaje, ni cumple la ley. A ver, quiero abordar esto con detenimiento porque es una clasificación que invita al debate. O sea, entender que acercarse a la espiritualidad buscando un lucro o por simple conveniencia, pues bueno, no requiere mucha explicación. No, eso es evidente en cualquier tradición. Utilizar lo sagrado para beneficio personal es una barrera clarísima. Pero lo que me resulta verdaderamente provocador y, no sé, casi desafiante, es que la curiosidad reciba exactamente el mismo nivel de condena. Es que choca muchísimo, ¿verdad? Choca un montón. En casi cualquier otra disciplina, desde la ciencia hasta el arte, la curiosidad se celebra. Es el motor absoluto del aprendizaje. Yo misma soy súper curiosa. Claro. Y aquí, sin embargo, se penaliza como una ofensa grave que entorpece la obra. ¿Por qué pasa esto? A ver, es un punto fascinante. En este marco místico particular es crucial distinguir entre, digamos, la curiosidad intelectual genuina y lo que el texto identifica como una actitud frívola. Vale. La curiosidad aquí representa la postura del espectador, ¿sabes? Del turista espiritual. Uf, el turista espiritual. Qué buen concepto. El curioso se acerca para escudriñar, para plantear miles de preguntas desde una barrera de seguridad, manteniendo una distancia totalmente aséptica. Claro, para no pringarse. Exacto. Ante la inmensa magnitud de la transformación que exige este llamado, ser un mero espectador es una forma muy sofisticada de evadir la responsabilidad cósmica. O sea, es como observar a un grupo intentando apagar un fuego y tú te limitas a comentar la técnica de los bomberos desde la grada comiendo palomitas. Tal cual. Esa inacción del observador que no se ensucia las manos es lo que fragmenta la obra y perpetúa la dispersión. Claro, al final, ese espectador curioso consume la energía y el tiempo de la comunidad sin aportar ni un solo ladrillo al esfuerzo colectivo. Nada, cero. Y me imagino que en un entorno donde se busca construir algo trascendental, esa actitud genera fricciones enormes. Acaba llevando a que los miembros de la comunidad empiecen a señalarse unos a otros, en plan, mira a ese que no hace nada, juzgando quién trabaja y quién solo mira. Y precisamente por esa tendencia ineludible del ser humano a observar y criticar a los demás, la voz divina introduce una declaración con un peso teológico monumental. Esto está en el párrafo 98. A ver. Afirma tajantemente: yo soy juez perfecto y sé juzgar con perfección, exigiendo que le dejen la causa a él. ¡Qué pasada! O sea, te quita el mazo de las manos. Totalmente. Psicológicamente, esto funciona como una válvula de escape superliberadora. Despoja al individuo de la pesada, tóxica y casi siempre errónea carga de erigirse en juez de sus semejantes. Claro, es que es agotador ir juzgando a todo el mundo. Y además, al eliminar la autoridad del individuo para juzgar la paja en el ojo ajeno, el texto le arrebata la excusa perfecta para la inacción. O sea, te obliga a centrar toda tu energía en tu propio nivel de cumplimiento. Ya no puedes mirar al de al lado, tienes que mirar tu propia balanza. Eso es. Y a ver, si nos arrebatan el mazo de juez y nos prohíben ser espectadores en la grada, pues esa energía tiene que canalizarse hacia algún lado, hacia la acción directa. Indudablemente. La directiva sobre qué hacer a continuación llega como un trueno entre los párrafos 99 y 108. La exigencia central es el servicio radical y sin retención. Sin retener nada. El texto manda que absolutamente todo don o conocimiento que se reciba se ponga de manera inmediata a disposición del necesitado, el enfermo, el hambriento, el sediento.
El reproche divino más severo aquí es que los dones se han retenido egoístamente. Y la instrucción no admite dobles lecturas. Se exige a quienes participan de esto dejar que el mundo espiritual se derrame a través de ellos para que el ciego vea, el perdido encuentre el camino y el muerto resucite. Palabras mayores. Y la exhortación es súper vehemente. Dice, levantaos a cumplir con vuestra misión. Se hace hincapié en que las chozas están abiertas, esperando. Claro, ahí es donde cobra vida la segunda imagen visual que sugerimos al principio. Exacto, las manos. Unas manos que entregan el bálsamo curativo a otras manos, sin quedarse absolutamente nada. El documento lanza una advertencia muy dura contra la pereza y contra la tentación de recostarse a dormir olvidando las herramientas recibidas. Es que es el problema estructural de un cuello de botella. ¡Ostras! Sí, explícame eso, que me parece una analogía buenísima. Pues, a ver, si imaginamos este conocimiento no como un estanque privado donde tú acumulas agua fresca para ti, sino como un río impetuoso que tiene que fluir, la dinámica cambia por completo. Claro, el agua estancada se pudre. Exacto. Si alguien recibe ese bálsamo y decide guardarlo en su despensa por miedo a quedarse sin él o por simple pereza de caminar hasta la choza del enfermo, se convierte en un tapón. En un cuello de botella literal. El flujo completo se detiene ahí, el bálsamo retenido pierde su propósito curativo, el portador se estanca y toda la red, la comunidad entera sufre. O sea, la mecánica profunda de esta entrega revela el núcleo filosófico de todo el texto, que es el principio de unificación. Tal cual, la unificación. El verdadero valor de un don espiritual no existe guardado en un cajón. Solo cobra existencia y poder real en el preciso instante en que cruza de unas manos a otras. Es que retener el bálsamo impide físicamente que la conciencia individual logre fusionarse con la colectiva. Dar sin esperar recompensa alguna es el engranaje exacto que disuelve las fronteras del ego. ¡Qué potente! Es imposible alcanzar esa ansiada unificación si bloqueamos el cauce hacia las partes de la humanidad que están sufriendo. En ese acto supremo de entregar el bálsamo, el yo individual y la causa divina se vuelven inseparables. O sea, pasas a ser el río. Exacto. Eres el cauce. Pero claro, a ver, enfrentarse a un estándar de servicio tan brutal, donde tu ego tiene que disolverse constantemente a través de la entrega absoluta, resulta abrumador. Sí, asusta bastante. Es que cualquier persona que lea esto se dará cuenta de que inevitablemente va a fallar. O sea, habrá días de letargo, habrá momentos en los que se retenga el bálsamo por puro instinto de supervivencia o por egoísmo puntual. Somos humanos, al fin y al cabo. Claro. Y lo verdaderamente sorprendente de los párrafos 109 al 117 es que no responden a esa debilidad humana sacando el látigo. Para nada. No hay fuego eterno ni castigos sádicos. Lo que ofrecen es un manual de instrucciones tremendamente pragmático para recalcular el trayecto mediante el libre albedrío y el arrepentimiento. Es que el documento traza un proceso correctivo de 3 etapas muy precisas. Esto sirve para apaciguar esos toques o sacudidas que te da la conciencia cuando fallas. Cuando suena el detector de humo. Exacto. Primero, el reconocimiento sincero y sin excusas del error. Sin decir, es que el otro me provocó. Exacto. Asumiendo la culpa. Segundo, un arrepentimiento profundo. Y tercero, el buen propósito de enmendar las fallas mediante acciones concretas. Reparar el daño. Eso es. Además, subraya que este proceso debe realizarse con premura, antes de la terminación de este tercer tiempo, advirtiendo que de lo contrario habrá crujir de dientes. O sea que hay un tiempo límite. Sí, existe un periodo de gracia, una ventana temporal que tiene un fin, lo que inyecta un sentido de urgencia vital a la transformación. Y todo este marco conceptual, fíjate, cristaliza en una frase espectacular sobre la autonomía humana. De un sistema de navegación por satélite aplicado al espíritu, o sea, un GPS. Un GPS espiritual total. Si vamos conduciendo y nos saltamos una salida crucial, el sistema del coche no nos pincha las ruedas ni nos insulta por torpes. No te dice menudo inútil estás hecho. Claro, no hay castigo emocional. Simplemente evalúa las coordenadas actuales, pronuncia ese aséptico y robótico recalculando ruta y traza el siguiente giro disponible para volver al camino. Es una analogía brillante, de verdad, porque la divinidad, según este paradigma, no envía tormentas ni enfermedades como prueba o castigo. Claro. Es el propio individuo quien, a través de sus decisiones diarias y su terquedad al ignorar ese detector de humo interno, se construye paso a paso su propio sufrimiento o su propio bienestar. Y al establecer esta dinámica,
el texto redefine por completo la naturaleza de la justicia cósmica. O sea, destierra cualquier vestigio de un fatalismo trágico impuesto desde arriba. Adiós al destino escrito en piedra. Exacto. Plantea una teología basada en la responsabilidad absoluta del individuo. La divinidad deja súper claro que no se recrea en absoluto en el dolor de sus creaciones y afirma que, de hecho, ha entregado esta palabra precisamente para dar facilidades de corrección. Es que el libre albedrío deja de ser una mera elección filosófica abstracta entre el bien y el mal. Pasa a ser la fuerza motriz que determina la densidad de tu propia existencia. ¡Qué maravilla! Se formula una invitación incansable al despertar consciente, señalando que el sufrimiento prolongado no es un destino inevitable, es simplemente el resultado de aferrarse a malas elecciones. Para dejar de tropezar con esas mismas malas elecciones, resulta vital contar con un modelo a seguir, porque tener un mapa está muy bien, pero observar a alguien caminar por la ruta correcta facilita enormemente el aprendizaje. Claro, necesitas una referencia. La sección final de este documento, que abarca desde el párrafo 118 al 131, aterriza precisamente en la imitación del maestro. Y para que esa imitación no se quede en algo abstracto, exige basarla en 4 pilares innegociables: humildad, caridad, amor y espiritualidad. Y ojo, el autor reconoce la naturaleza inalcanzable del maestro. Lo describe literalmente como perfecto y santo. Inigualable. Inigualable, sí. Sin embargo, no exige alcanzar esa perfección de golpe. Demanda la práctica de esos 4 atributos específicos porque funcionan como engranajes secuenciales. ¿Cómo es eso de secuenciales? A ver, la humildad es necesaria para derribar el muro del orgullo, que es lo que te permite escuchar a la conciencia, el detector de humo. Vale, paso 1 completado. Luego, la caridad es el motor que impulsa la entrega física del bálsamo a las chozas. El amor actúa como la fuerza gravitatoria que sostiene toda esa unificación. Para que no se desmorone la red. Eso es. Y finalmente, la espiritualidad eleva la perspectiva general, por encima del ruido materialista de todos los días. Cuando estos 4 elementos se activan a la vez, ese ascenso espiritual se transforma, según el texto, en un camino preparado y súper fácil de transitar. Y esto nos lleva de vuelta a esa imagen tan visual de un camino claramente marcado que asciende hacia una luz dorada. Pero lo que resulta verdaderamente fascinante de esta última sección es la ingeniería detrás de la petición. O sea, el acto de pedir. Ah, sí, es clave. El texto hace una promesa inmensa. Afirma que se otorgará todo lo que se pida a la divinidad. Pero ojo, incluye una cláusula determinante. Cito textualmente: siempre que sea para beneficio y superación de vuestro espíritu. O sea, no estamos ante un genio de la lámpara. Exacto. Nada de conceder deseos arbitrarios. La naturaleza de la petición debe alinearse forzosamente con el desarrollo interno. No se atiende el deseo frívolo, sino la necesidad evolutiva real. A ver, es que funciona con la misma lógica que un entrenador personal de alto rendimiento. A ver, cuenta. Imagínate que un grupo de atletas acude al gimnasio y, por puro agotamiento, le piden al entrenador que les traiga un sofá comodísimo y, no sé, comida rápida. Pues el entrenador les va a decir que ni en broma. Rotundamente que no. Esa petición busca la comodidad efímera, no busca el desarrollo muscular. Sin embargo, si esos mismos atletas piden fuerza, resistencia o yo qué sé, una mejor técnica para levantar mayores cargas, el entrenador les va a proporcionar todas las herramientas al instante. Claro, porque eso sí les hace crecer. Exacto. Y el documento va un paso más allá, asegurando que la divinidad, en su omnisciencia, entrega lo necesario incluso antes de que la petición sea articulada. Es que esa anticipación divina es la culminación de todo el modelo. Total. El acto de pedir, cuando está genuinamente orientado a la superación del espíritu, no consiste en convencer a una deidad renuente para que te haga un favor. No es suplicar. Para nada. Se trata de alinear tu propia voluntad con un flujo inagotable de recursos que en realidad ya estaba preparado de antemano. ¿Ya estaba ahí esperando? Exacto. Imitar al maestro, por lo tanto, no es ejecutar una representación teatral de bondad para sentirte superior a los demás o ganar méritos. Es internalizar la directiva de tu conciencia a tal grado de profundidad que el servicio y la entrega del bálsamo sean actos reflejos. Que te salgan solos, sin pensarlo. Así es. Todo este entramado filosófico y moral desemboca, como gran conclusión del texto, en la capacidad de vivir en una armonía inquebrantable, alineados a la vez con el Padre y con la implacable claridad de la propia conciencia. Madre mía.
Bueno, creo que es momento de hacer un recorrido panorámico por todo lo que hemos descubierto hoy en este análisis. Ha sido un viaje intenso. Muy intenso. Comenzamos desmontando la necesidad humana de buscar validación externa, para comprobar que, según este documento, la verdad reside irrevocablemente en el tribunal infalible de nuestro propio interior, ese detector de humo. Nuestro auditor interno. Exacto. Profundizamos en la trampa de las intenciones superficiales. Descubrimos cómo adoptar la postura del espectador curioso no es un signo de gran intelecto, sino una huida directa de nuestra responsabilidad cósmica. No podemos quedarnos en la grada. Eso es. Entendimos que el propósito final es transformarnos en un cauce sin restricciones, un río diseñado para aliviar a los necesitados mediante la entrega constante del bálsamo. Disolviendo el ego. Totalmente. Y finalmente, comprendimos que el concepto de arrepentimiento no está ligado a la autoflagelación en absoluto, sino que es un recalibrado puramente pragmático, recalculando ruta hacia la humildad y el amor, recordando siempre que poseemos el poder absoluto y diario de elegir alejarnos del sufrimiento. O sea, un poder inmenso en nuestras manos. Y, la verdad, observando la inmensidad de este marco, a mí me surge una reflexión inevitable. A ver, ponla sobre la mesa. Si admitimos que nuestra propia conciencia es un juez absoluto del que resulta literalmente imposible escapar, por más gruesas que sean las capas de insensibilidad con las que nos cubramos. Por mucho que ignoremos el pitido. Exacto. Y si al mismo tiempo existe una promesa incondicional de recibir toda la fuerza necesaria para nuestra superación, adelantándose incluso a nuestras propias palabras, entonces creo que cabe preguntarse con total honestidad. ¿El qué? ¿Qué es lo que realmente nos paraliza a la hora de dar el primer paso en ese camino ascendente? O sea, ¿es simplemente el terror a fracasar en el intento o es, en el fondo, el inmenso vértigo existencial que nos produce descubrir la aterradora magnitud de nuestro propio e ilimitado potencial espiritual? ¡Uf, qué barbaridad! Una reflexión final que, sin lugar a dudas, nos deja observando muy de cerca esa balanza de luz en nuestro propio interior. Hasta la próxima inversión profunda.